Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Amén. Vamos a ver nuestras Biblias en 1 Juan 2, 18. Primera carta del apóstol Juan, la última de la Biblia, atrás. 1 Juan 2, 18. Vamos a compartir la palabra de Dios esta noche, hermano. Amén. Lo que Dios nos ha dado para compartir. Capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18 de 1 de Juan, dice allí: amados hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Amén. Allí encontramos la palabra que trae el apóstol Juan, que va a tener connotación con lo que vamos a enseñar esta noche. Vamos a ir también al libro de Gálatas. Libro de Gálatas. Porque después ya usted solamente escucha, porque la Biblia dice que el oír viene, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, y a veces entonces nos ponemos a buscar en la Biblia y nos desconcentramos. Jesús solía decir: mirad bien cómo oís. El que tenga oídos para oír, oiga. Eso hablaba de una actitud, de una disposición concentrada, con atención para oír a Dios, ¿no? Es el momento donde Dios nos va a hablar. Y el apóstol Pablo dice que hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Es como que si Dios estuviese sentado, escuchando lo que estamos exponiendo en su palabra. Gálatas capítulo 1, del versículo 6. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, el mensaje hoy lo titulamos, el título es así: los otros, entre comillas, falsos evangelios, el diabólico evangelio diferente, entre comillas, y el evangelio de Cristo. Y empezamos por el primer punto, los otros falsos evangelios.
Y Pablo ahí en Gálatas dice que estaba maravillado de que tan pronto los hermanos de Gálatas se habían comenzado a alejar del verdadero evangelio, del mensaje de salvación que les había predicado. Y les dice, para seguir, dice él, un evangelio diferente. Pero observa lo que Pablo dice en Gálatas, ¿no? No es que haya otro evangelio, no hay. ¿Cuánto evangelio hay? Uno solo. La Biblia llama del evangelio el evangelio eterno. El evangelio de Cristo es uno solo. Pero entonces el primer título, cuando nosotros fuimos al seminario hace unos cuantos años atrás, muchos años, una de las materias que se nos enseñó allí, el libro de cabecera que usábamos para esa materia, era Los otros evangelios, de Pablo Off, no me acuerdo en ese libro, ¿no? Allí los otros evangelios, entre comillas, los otros evangelios, porque no existe otro evangelio, vuelvo a repetir, los otros evangelios eran un estudio allí para nosotros estudiar las teologías, el conocimiento o lo que practicaban distintos grupos religiosos, que yo los ubico en lo que dice Juan. Estaban con nosotros, pero salieron de nosotros, no permanecieron con nosotros. Y allí sí estudiábamos, por ejemplo, en aquel entonces era una gran preocupación los testigos de Jehová, los mormones, la iglesia de los santos en los últimos días. Estudiábamos, por ejemplo, el adventismo, que es uno de los grupos religiosos más cercanos al evangelio, a los evangélicos. Y estudiamos también hasta del catolicismo, que nosotros, y lo que entendemos nosotros que Juan dice en esa carta, que era ya el último tiempo, porque han surgido muchos anticristos, y la palabra anticristo siempre tenemos que recordar que tiene dos connotaciones. Es la persona, el grupo, o una denominación que se levanta contra Cristo, sea esta consciente o deliberada, y en lugar de Cristo. En otras maneras, si no hay otro evangelio, si no hay otro Cristo, lo que hay es falso Cristo, falso evangelio. Por eso el primer punto es los falsos evangelios. Entonces nosotros estudiamos un poco allí cuál era la doctrina de ese tipo de personas que salieron, ya no están dentro del protestantismo, ya no están dentro del grupo de la fe que sostiene la fe evangélica, ya no están. Forjaron sus propias denominaciones, tienen sus propios rótulos. Iglesia adventista, otros en la iglesia católica incluso. Y entonces enfocamos por los otros evangelios. Cada uno tiene sus propios rótulos, sus propias doctrinas que difieren con las nuestras, por supuesto, por eso no estamos más juntos. Sus propias editoriales incluso tienen su propia edición de la Biblia, y porque tuvieron que también hacer la Biblia para que la Biblia concordara con lo que ellos creen y con lo que ellos practican, ¿no? Con sus dogmas que ellos entienden de la Biblia. Sus propias versiones bíblicas, que tienen muchas veces, tuvieron que ajustarla a su propia teología o las doctrinas diferentes que sostienen por lejos de la fe evangélica. Las principales diferencias con la fe evangélica son, yo voy a hacer simplemente unos pincelazos nomás de los otros evangelios, porque yo creo, mi humilde opinión es que los testigos, los mormones, el mismo catolicismo, los adventistas, perdieron fuerza, y ellos están también con poca gente, y perdieron fuerza, y son muchas veces por la difusión de la información y todo eso demás, se difundieron sus doctrinas heréticas, y entonces la gente muchas veces se abrió los ojos de mucha gente, ¿no? Entonces ya no es fácil, ya no representan una cuestión tan peligrosa, me parece a mí, este grupo que llamamos en este caso, los otros falsos evangelios. Las diferencias más fundamentales, más importantes con respecto es
muchas veces la salvación. Muchas veces ni los católicos, ni el mismo catolicismo, el mismo catolicismo, al fin y al cabo, cree que la salvación también tenemos que agregarle obras. Los adventistas serían los más cercanos, pero también tienen otras diferencias enormes en doctrina. Pero, por ejemplo, los mormones y todos la salvación para ellos no es solamente por gracia. La fe evangélica, lo que tenemos la fe evangélica bien centrada, bien entendida, la salvación es tal cual como dice Efesios 2:8. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto, dice, según es don de Dios, ni siquiera es nuestro, ¿no? Y que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero no somos salvos por ninguna obra. Para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. No es por obras, dice allí, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación es gracia, es un regalo. Es un regalo de Dios que le ofrece ¿a cuánto? A todos los hombres. Entonces las principales diferencias con la fe evangélica son de los otros evangelios, entre comillas. La salvación no es para ellos solo por gracia. Jesucristo en muchas de esas religiones no es Dios. La mayoría de ellos no creen, no reconocen a Jesús como Dios. Sí, como una creación superior, el Hijo, la creación del Hijo primogénito, pero no lo reconocen como Dios. Nosotros sabemos que Jesús es Dios. Amén. Amén. Yo y el Padre, por decir uno somos. Muchas de esas religiones no creen que Jesús es Dios. Con respecto a las Escrituras, nosotros nos basamos para la vida, para toda la fe, para la vida. Es nuestra norma de fe, de conducta, de moral, las Escrituras. Amén. En muchos de esos grupos religiosos, la Biblia ya no es suficiente. Los mormones, por ejemplo, tienen el libro de Mormón. Los adventistas tienen la famosa Elena G. de White, que es una profeta, que ellos se basan mucho en su escritura, en su profecía. Le ha errado no sé cuántas veces en profecía del regreso de Cristo. Pero hay diferentes grupos de adventistas, pero básicamente, en forma general, ellos difieren también en ese sentido, ¿no? La Biblia no es para ellos suficiente. Para nosotros la Biblia es todo. Amén. Es todo. Y es más que suficiente para... No precisamos el canon, solamente el canon bíblico, lo que ya está registrado, lo que ya está escrito, lo reconocemos, ¿no? Bueno, también acompañan las Escrituras con otros libros muchas veces. Por ejemplo, la visión del infierno es una doctrina que muchos de ellos, los testigos, no creen como nosotros creemos en el infierno literal tal cual enseñó Jesús. Ellos dicen que el alma va a ser algo así como pulverizada, que no va a haber ese sufrimiento eterno, tal cual como lo especificó Jesús en su palabra. Y bueno, algunas, ¿no? Por decir algunas, pulverizar o aniquilar, ¿no? Ellos, es una doctrina de los testigos. El bautismo, por ejemplo, los mormones se bautizan por las personas muertas, incluso. De alguna forma ellos creen que al bautizarse por una persona muerta, yo lo voy a explicar así muy rápido. ¿Usted cree que su tío que se murió hace años cree que no se salvó? Bueno, yo me voy a bautizar por él y lo salvo. En todo caso, lo salvo. Son doctrinas heréticas, totalmente heréticas, que nosotros no compartimos, por eso, pero gracias a Dios, ¿qué hizo Dios con ese tipo de personas, con esa visión distorsionada de las Escrituras? Salieron de nosotros. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué podemos ver allí? ¿Qué hizo Dios? Yo veo una purificación doctrinal. Dios guardando la purificación de su palabra, la purificación doctrinal de su palabra. Algunos de sus grupos religiosos tienen doctrinas que no están consolidadas ni respaldadas por la Biblia. El bautismo por personas muertas, el purgatorio en el caso del catolicismo. Si tú te mueres en esta tierra
y supuestamente después tenés como una segunda chance, una segunda oportunidad en el purgatorio, pero ¿dónde está el purgatorio? No sé, no especifico bien, no me acuerdo bien qué pasaje ellos toman para decir que hay como una segunda oportunidad, ¿no? Y de acá de la tierra le ofrecemos misa para que esa alma salga lo más urgente que pueda del purgatorio, supuestamente, ¿no? Pero Jesús dijo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ya está determinado a dónde vamos, cielo o infierno. También tienen los católicos, hay mucha gente que dice que los católicos son hermanos, yo no lo veo así, de ninguna manera. Puedo respetar el pensar de cada uno, pero por ejemplo, hace un tiempo atrás yo pasaba por una parroquia católica y decía a Dios a través de María. Y nosotros sabemos que ellos la tienen a María como una especie de corredentora con Cristo, ¿no? Una especie de corredentora con Cristo. Le oran a María y toda la oración que se le hace a los santos y todo lo demás. Nosotros sabemos que hay un solo mediador, dice las Escrituras, entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. Sabemos que Dios es el único camino para llegar al Padre. Único camino, verdad y vida. No hay otro. No hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, el Salvador. Entonces son las grandes diferencias con los otros evangelios. Entre comillas, los otros falsos evangelios, ¿no? Los otros, el título se llama Los otros falsos evangelios. El diabólico evangelio diferente y el evangelio de Cristo, que es donde estamos caminando, el primer punto. Los otros falsos evangelios, entre comillas, porque no hay dos evangelios, hay solo un evangelio. Amén. Es el evangelio de Cristo, que Cristo vino a traer sobre la tierra en su primera venida. La salvación no es por hecho por gracia. Bueno, alguna cosa más. En mi humilde opinión, estas religiones están o han perdido importancia. Están para mí en clara como decadencia de números, de adeptos, ¿no? Y están complicados en cuanto a mantenimiento, porque ha bajado considerablemente el número de adeptos y se ha difundido, creo que ha sido por eso el lado, al difundirse y conocerse mucho de sus enseñanzas heréticas, bueno, ya para mí, creo que para la fe evangélica, estos grupos religiosos no representan un peligro, una amenaza para la fe evangélica como si lo representaban hace 20 o 30 años atrás. Ahora no. Por eso le voy a dar solo esa importancia. Los beneficios salieron de nosotros. Se apartaron, se forjaron. Hay algunos católicos que nos dicen a nosotros, los evangélicos, nos dicen los hermanos separados. Ellos nos dicen, algunos grupos evangélicos, religiosos, católicos, nos dicen los hermanos separados. Pero yo no considero que somos hermanos. Porque es muchas las diferencias doctrinales, son muchas diferencias doctrinales que son un abismo de diferencia, ¿no? Alejados de la Biblia, me parece. Estamos en ese punto. Bueno, salieron de nosotros. Eso trajo una purificación doctrinal en su momento, y Lutero dijo, es mejor, el reformador el que trajo la reforma, el que produjo la reforma, dijo, es mejor ser divididos por la verdad que ser unidos por el error. Los beneficios salieron, se distanciaron, se manifestaron, se alejaron, formaron su propia organización, tienen su propio rótulo, sea católico, sea adventista, sea testigo, que Dios les bendiga. No se identificaron más con la fe evangélica, están afuera de los templos. No se identifican más con el protestantismo o como protestantes. Ellos forjaron su propia organización, ¿no? Yo veo el verdadero peligro, ya lo digo. Antes se estudiaba estas religiones porque representaban cierto peligro, ¿no? Había que saber qué es lo que ellos pensaban, cuáles eran sus doctrinas, para nosotros rebatirlas por la Biblia. Pero ahora, vuelvo a lo mismo,
ya para mí no representan ninguna amenaza. Sí, ha venido y llegado otra amenaza, lo que yo llamé el diabólico evangelio diferente, el otro evangelio diferente. Pablo dice, estoy maravillado, dice en Gálatas, que ya lo leímos, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia y para seguir otro evangelio diferente. Y luego aclara él, ¿no? Dice, no es que haya otro, pero otro evangelio diferente. Este sí, para mí, es el verdaderamente peligroso. Es llamado por Pablo un evangelio diferente. Esto está en Gálatas 1:6. Estoy sorprendido que ustedes se hayan alejado tan pronto. ¿Tan pronto de quién se alejaron? La verdad. No, de Dios. De aquel que yo... Así que el evangelio diabólico... Le puse diabólico yo. El evangelio diabólico diferente, otro evangelio diferente, diabólico, es terriblemente diabólico porque aleja de Dios. Las personas están encaminando en la verdad y llega alguien y trae otro evangelio diferente y no están afuera como los otros evangelios. ¿Estos dónde están? Están adentro. Están entre nosotros. Se identifican también con nuestra fe evangélica, entre comillas, pero no son el verdadero evangelio. Este es realmente el peligro hoy está. El evangelio diferente, el otro evangelio diferente, diabólico, se metió dentro de nosotros. Tan pronto como que Dios, dice, Pablo se queda maravillado, dice, porque maravillado, estupefacto, ¿no? Sorprendido. Eso es lo que quiere decir la palabra ahí. De que el evangelio diferente, entonces lo que hace, aleja a Dios a las personas de Dios. Dice, tan pronto se hayan alejado de Dios que los llamó por la gracia de Cristo. Otra cosa que hace el evangelio, otro evangelio diferente, aleja a las personas ¿de qué? De la gracia de Cristo. Todo lo que el evangelio verdadero tiene es desde la salvación hasta todo lo que recibimos, ¿qué es por qué? ¿Y qué es lo que hace el otro evangelio diferente? Ese sustituto evangelio que el diablo ofrece. Aleja a las personas de Dios, aleja a las personas del evangelio de la gracia y de Jesucristo, que es la gracia. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice la Biblia. Y nos acerca, nos pone en contacto con un evangelio diabólico. Eso sí, es peligroso. Esto no se alejan, esto vienen a nosotros. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Juan en una de sus cartas dice, si alguien, los falsos evangelios salieron de nosotros, ¿no? Pero el otro evangelio diferente, diabólico, ¿qué hace? ¿Qué dice Juan? Si alguien vienen. El diablo envía. El otro, Dios purifica, así lo entiendo yo en esa línea. Dios purifica y los saca de nuestro medio. Pero estos vienen y se establecen en nuestro medio. Y Pablo dice, estoy sorprendido que ustedes tan pronto se hayan alejado de Dios que los llamó por la gracia de Cristo y se hayan pasado, es otra versión más popular, se hayan pasado a un mensaje diferente de salvación. Y Pablo dice en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Es una maldición que quiere llegar a las personas que están recién entrando en el evangelio verdadero. ¿Quién se mueve? El diablo. Se mueve inmediatamente. Ya en la palabra, en la semilla de la palabra del Señor, dice que cuando alguien oye la palabra de Dios y no la entiende, dice que es la semilla que nace entre espinos, ¿no? Dice, si alguien no la entiende, enseguida, es el desespero del diablo que dice en la palabra allí, de la semilla del sembrador, enseguida viene Satanás, dice,
¿Y qué hace? ¿Qué trata de hacer cuando alguien oye la palabra de Dios? Se expone a la palabra del evangelio de la gracia. ¿Quién va a querer venir enseguida? Enseguida viene Satanás y arrebata la semilla que fue sembrada en los corazones. Pero Pablo, seguimos hablando de Pablo en Gálatas 1:9. Otra vez lo repito, dice: si alguno os predica diferente evangelio del que hemos predicado, el tal sea anatema. ¿Por qué no se nos... Cuando la palabra de Dios dice que habla de diferente, la palabra diferente nos traduce la idea de que es del mismo tipo, nos transmite la idea de otro tipo de evangelio. Ahí lo podemos ubicar con los que salieron. Era, entre comillas, otro tipo de evangelio. No existe otro evangelio, existe solo un evangelio. Pero lo podemos ubicar en esa línea. Dice Pablo, si alguien nos predica diferente, la palabra diferente habla de otro tipo. ¿Otro tipo de qué? De evangelio. Pero cuando Pablo usa la palabra otro, significa que lo podemos aplicar, traduce la idea de que es del mismo tipo. Es cuando una persona, ¿no? Para explicarlo así, para que podamos entenderlo. Es cuando usted dice, está mirando a una persona y dice, es él. Y usted con su esposa, ¿no? Y dice, no es él. ¿Qué le dice? Es parecido. Pero no es él, es del mismo tipo, parece la misma persona, pero no es. Bueno, eso quiere aclarar Pablo. Del mismo tipo, parecido. Y aquellos salieron afuera. ¿Por qué se fueron afuera aquellos? Salieron de nosotros. ¿Por qué entiende usted? Porque había mucho conocimiento de cualquier miembro común, conocía las Escrituras. Y se sintieron incómodos y salieron. Pero ahora no, ahora vienen a nosotros y se quedan. Las personas que aplican y creen y tratan de dispersar ese otro evangelio diferente. Aleja a las personas del que os llamó, aleja a las personas de Dios, aleja de la gracia de Dios y nos pone en contacto con el peligroso evangelio diferente. Gálatas 1:7, Pablo lo aclara, no es que haya otro, evangelio es uno solo. En realidad, dice la versión Dios habla hoy, no es que haya otro mensaje de salvación. Lo que sí hay, lo que pasa es que algunos, dice Pablo, hay algunos, ¿cuántos hay? Algunos, que os perturban a ustedes y quieren trastornar, en la versión Reina Valera dice, pervertir el evangelio de Cristo. ¿Lo quieren? Así que los que traen el otro evangelio diferente, ¿qué quieren hacer? Perturbar. La palabra perturbar, la raíz de la palabra perturbar está de dos palabras, ¿no? Pero yo quiero quedarme con el final. Turba. Significa sembrar confusión, desordenar. Dios comienza a ordenar la vida. ¿Y quién va a aparecer con otro evangelio similar? Satanás, para tratar de desordenar. ¿Se acuerdan del principio de Génesis? Lo primero, cuando estaba desordenada la vida, la tierra, ¿qué hizo Dios? Sea la luz. Llega la luz. Llegó la luz. La primera gracia que el creyente recibe, que es la luz de Dios. Entendimiento, se abre su entendimiento. Pero ¿quién llega después de esa luz? Las tinieblas. Lo decíamos, ¿no? Pedro tuvo una revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al momento siguiente, Pedro fue visitado ¿por quién? Satanás. Vete de aquí, Satanás. Porque dice, estás miras como mira el hombre. Y no miras como mira Dios. Pedro se interponía, al fin y al cabo, usado por Satanás, para que el Señor no fuera a la cruz. Y el Señor lo reprende como el mismo Satanás. El evangelio diferente es diabólico, hermanos, porque perturba y quieren trastornar, dice el apóstol. Trastornar significa perturbar, dijimos que es sembrar confusión, desordenar. Y la Biblia dice en 1 Corintios 14:33,
para explayarnos un poquito más allí. Allí leemos que en 1 Corintios 14:33, que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Y que viene a traer el Evangelio con esas personas del otro Evangelio? Confusión. No vienen de parte de Dios. Vienen para traer confusión. Y Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Yo digo, ¿estará ese otro evangelio en nuestras congregaciones? ¿Estará ese otro evangelio de desorden, de confusión en muchas congregaciones, muchas iglesias, muchas reuniones? Yo creo que mucho más frecuentemente de lo que creemos. Perturban ustedes y quieren trastornar. Trastornar es de alguna forma, es cambiar el orden de algo, salirse de lo normal, es perturbación mental, también la Reina Valera dice, quieren pervertir, ¿no? Incluso trastornar significa persuadir. Quieren convencer para que salgas del orden divino que Dios ha traído, ¿no? Era muy común, hermanos, era muy común cuando se hacía campaña evangelística que los mormones se ponían de lejos a mirar a ver quién aceptaba a Cristo y después ellos lo seguían y ahí hacían el papel de ¿quién? De ese otro evangelio diabólico, porque ellos sabían ya, se ahorraban el trabajo de quién estaba abierto para ser receptivo a lo espiritual. Hermanos, y dice Pablo, quieren perturbar, quieren el carácter, tenemos que decir a este momento, que el carácter de Dios no es confuso, ni caótico, ni desordenado. La confusión y el caos no expresan quién es Dios, y no son características de la obra del Espíritu Santo en la iglesia tampoco. Eso desorden nosotros vemos. No le podemos atribuir más a la obra del Espíritu Santo. Eso es particularmente manifestaciones del otro evangelio diabólico. Lo podemos decir con todas las letras, hermano, como quien dice. Los emisarios del evangelio del diferente nos perturban, son la influencia maligna que altera la paz espiritual, porque perturbar significa agitar, desordenar, trastornar el orden, ya sea físico, mental o emocional. ¿Habrá evangelio diferente en la iglesia de hoy? Yo cuando salí del grupo que yo me convertí con un grupo bautista y era un grupo que, si nosotros somos algo expresivo, aquel grupo era mucho más quietito, ¿no? Mucho más. Menos expresivo que eso, ¿no? Eran antipentecostal. Yo me considero pentecostal moderado, calculele. Para ellos es una batalla perdida. Me administraron para que yo no fuera pentecostal. Pero yo soy pentecostal porque creo en el bautismo del Espíritu Santo, creo en la evidencia de hablar en otras lenguas para mi oración particular. Es una investidura de poder para quienes quieran creer. Pero ya no le puedo decir a usted que si no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo, en el momento en que creísteis, fuiste sellado con la sala del Espíritu. Pero yo cuando salí, me fui a una iglesia pentecostal. Entonces, la palabra, el hombre de Dios que estaba allí, recién había venido, había tomado cargo de la iglesia, y la palabra era bastante buena. Pero el momento de la oración, él se nos hacía pasar adelante y con aquellos terribles parlantes y en el momento de la oración yo parecía que iba a salir disparando a aquel lugar, ¿no? Tanto es así que en una reunión de varones yo planteé el tema, digo, yo quiero plantear un tema. ¿Por qué se grita tanto? ¿Por qué tanto desorden en el momento de la oración? Entonces los hermanos, menos mal que el pastor se puso de acuerdo conmigo, ¿no? Gracias a Dios, porque me echaban, me decían, literalmente tenés que irte de acá, muchachos, si no te sentís a gusto, me decían los hermanitos, ¿no? Porque vos no entendés nada, porque eso... No, los que no entendían nada eran ellos, que estaban contaminados de ese otro evangelio diferente. Porque después yo entiendo que conocí la Biblia y la Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden.
Y entonces yo le planteaba, digo, ¿para qué piden que alguien dirija una oración si nadie escucha la oración? Todo el mundo ora encima. Y se transforma en una confusión, un desorden aquello. Y con los estos terribles equipos de amplificación, imagínense. Pero ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? Usted se termina acostumbrando. Y el pastor me defendió, me dijo, no, él tiene razón. Muchas de nuestras reuniones hay manifestaciones desorbitadas, fuera de lugar. Bueno, yo creo que más allá de eso, todavía aquel lugar conservaba cierta cordura, pero al día de hoy, hermanos, ¿será que no hay este otro evangelio? Los emisarios del evangelio diferente nos perturban, porque significa agitar, desordenar, trastornar el orden, el concierto, la quietud, el sosiego de algo, alguien. Implica alterar un estado de equilibrio. Eso significa perturbar, ya sea físico, mental o emocional. ¿Habrá evangelios diferentes en la iglesia de hoy? ¿En nuestras reuniones? La perturbación es para pervertir el evangelio, porque pervertir indica una acción completa o intensiva, y viene del verbo vertere, que significa girar, volver, cambiar. ¿Eso de qué nos hace la alusión? Río revuelto. Girar así, marear un poco la cosa, ¿no? En ese ambiente. Que Dios nos ayuda a discernir si estamos o no estamos en esos ambientes. Pervertir implica un cambio completo, una transformación que altera la naturaleza original de algo. El uso de pervertir la doctrina significa viciar con malas doctrinas o ejemplos las costumbres, la fe, el gusto, incluyendo corrupción moral y destrucción de valores. ¿Será que la perversión no ha entrado en nosotros la fe, los que tenemos o defendemos la fe evangélica? La corrupción ahora de perversión de ese otro evangelio. Porque no solamente pervierte lo moral, no solamente pervierte el orden público, el orden de nuestros cultos, sino también viene para pervertir, ¿qué? Las doctrinas. Que eso es lo más peligroso, que es lo que Pablo le estaba preocupando que le estaban haciendo con los Gálatas. Él había fundado esa iglesia y ya de pronto, entonces, estoy maravillado de que tan pronto enseguida, en otras palabras, os hayáis alejado del que os llamó. Dios nos llama. Y Marcos 4:15 dice allí, vuelvo a repetir, estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, ¿quién se mueve? Enseguida viene Satanás. ¿Para qué? Para quitar la palabra que se sembró en sus corazones. Y muchas veces, ¿cómo la quita? Con la visita de otro evangelio diferente, que parece el mismo, pero no lo es. ¿Por qué se quedan nosotros? No se salen como los otros. ¿Por qué se quedan entre nosotros? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué nos falta? Discernimiento. ¿Qué nos falta? La lectura de las Escrituras. ¿Qué sacamos de los púlpitos, hermanos? ¿Qué sacamos? Sacamos las Escrituras, sacamos la lectura, sacamos la devoción, sacamos la devoción, el devocional de nuestras vidas, sacamos la memorización de las Escrituras, sacamos nuestras Escrituras y nos quedamos como una especie de una religiosidad superficial. Pero vamos el otro evangelio, seguimos hablando del otro evangelio diferente. ¿Qué hace el otro evangelio diferente? Sustituye al verdadero. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene de diferente ese evangelio? Bueno, vamos a mirar el texto base, Gálatas 1:6, ¿no? Seguimos allí. Estoy maravillado, ya lo hemos leído, que ustedes tan pronto se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó por el amor de Cristo, por la gracia de Cristo, dice otra versión Nueva Valera, y se hayan pasado un mensaje diferente de salvación. No es que haya otro, vuelvo a repetir, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el mensaje. Así que la versión Dios habla hoy dice que las almas, para que las almas no se salven, ¿qué hace el enemigo? Gálatas 1:8. Pero si alguien les anuncia un mensaje de salvación distinto del que ya le hemos anunciado, caiga bajo maldición, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo.
Si alguien anuncia otro evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Y Pablo dice, mire que puedo ser yo mismo, el día de mañana puedo cambiar el mensaje, mire que nadie está libre. O un ángel, ¿quién se acuerda? ¿Quién recibió una visita de un ángel? Los mormones, José Smith. 14 años recibió la visita de un ángel y dice que el ángel le dijo, mira, todas las religiones, José Smith, todas las religiones no hay ninguna buena, tú vas a forjar la religión verdadera. Y ahí un ángel, se cumple lo que dice Pablo, un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente, ahí nació el evangelio de los mormones. Bueno, pero seguimos en esa línea, hermanos, identificando el evangelio diabólico llamado diferente que entra no por la puerta de enfrente, entra por la puerta de atrás, de Matute, de Polizonte. Y es que lamentablemente comúnmente aceptado por oír, incluso promovido por los creyentes, aunque usted no la crea. Le mandé a hablar a alguien de cuanto que me mandó ese apóstol que vino a Argentina para inaugurar ese templo enorme allí en Argentina. Digo, mira, estos son lobos. Bueno, respeto tu opinión, dice. Y creí que había entendido. Me pasé no sé cuánto tiempo explicándole y poniéndole un montón de textos para que él, digo, y te sugiero, porque es un hermano que respeto, te sugiero que sea más profundo en cuanto a más minucioso en cuanto al conocimiento de la doctrina, que profundice más en la doctrina para saber quién es y quién no es. Bueno, no me mandó más pero al otro día me mandó otro apóstol más. Y me puso abajo, impresionante. Es el apóstol que está haciendo esos cursos que yo le mandé para que usted se quisiera inscribirse, ¿no? Para el matrimonio cobra durante 3 días, él va a dar una conferencia 3 días para un matrimonio, de repente te sirve. Para un matrimonio cobra en precio especial $2,000 y pocos para 3 días, porque él te va a transferir en 3 días lo que él recibió, la sabiduría que él recibió de parte de Dios, supuestamente, para acumular riqueza y para administrar riqueza. En 3 días. Te cobra $2,000 y pocos para ir al matrimonio. Está perfecto. Y para la hermana, por ejemplo, que quisiera ir sola, $1,000 y tantos. ¿Está accesible eso? Y me pone abajo, impresionante. Así que este hermano tiene como 50 años de iglesia. Todavía no puede discernir qué es un evangelio de Dios. Y todavía lo promociona. Por la ignorancia que en ellos hay. Hay ignorancia en nosotros como pueblo de Dios, hermano. Tenemos que cambiar, abrirnos a la palabra de Dios, a la doctrina, porque la doctrina podemos y está allí para nosotros juzgar quién es de Dios y quién no es de Dios, qué es lo falso y qué es lo verdadero, qué es lo que viene del Espíritu Santo y qué es lo que no viene del Espíritu Santo, que viene de otro Espíritu. Si no viene del Espíritu Santo, si alguien no está inspirado por el Espíritu Santo, ¿está inspirado por quién? Por el Espíritu del Anticristo. Ya está en nuestro medio el espíritu del anticristo, trabajando a través de esas personas que están en nosotros. Los otros se fueron, los otros evangelios se fueron, pero estos están entre nosotros. Vamos a mirar algunas. Si alguien, le vuelvo a repetir, dice Pablo, si alguien predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Lo digo antes y ahora lo repito. Caiga bajo maldición, esa es la. Vamos a traer alguna foto. Alguna foto para que nosotros podamos entender, ¿no? De algunas cosas, herejías del evangelio diferente que la hemos escuchado dentro de nuestra fe evangélica, dentro de nuestros templos, algunas cosas que yo he escuchado, por ejemplo, hermano, y que no he estado de acuerdo, Dios sabe, pero bueno, callamos. Ahora tenemos que levantar nuestra voz porque creemos que es el tiempo de levantar y de alguna forma alumbrar a aquellos que quieran ser alumbrados, porque la Biblia dice que la luz es para alumbrar, ¿no? Pero si usted baja las persianas de una casa, la culpa no es de la luz, es usted que no quiere recibir la luz. Bueno, pero tenemos que alumbrar para quien quiera oír, para quien quiera entender. Algunas herejías del evangelio diferente que muchas veces están en nuestro medio, ¿no? Hago una ofrenda porque a veces ese evangelio diferente. ¿Por qué Pablo dice que ese era otro evangelio diferente? ¿En qué consistía? Me olvidé de trazar eso, hermano.
consistía que los Gálatas, dice que aparecieron los del Evangelio diferentes y dijeron, sí, somos salvos por gracia, pero hay que agregar la obra de la circuncisión. Si tú no se circuncidan, no es salvo. Pero la gracia es eso, ¿no? No es por obras para que nadie se gloríe. No hay nada para agregarle a la salvación. Es un regalo de Cristo, es un regalo del Padre, es un regalo de Dios en Cristo. Salvos por gracia. Gracia significa favor desmerecido, favor inmerecido. Cualquiera de las dos está bien, ¿no? Las dos definiciones de gracia. Es un regalo. No hay que agregarle más nada. Pero muchas veces nosotros hemos escuchado alguna cosa así. Alguna herejía del Evangelio diferente en nuestro medio. Yo vi, dice, las hermanas pintadas allá. Estaban todas las hermanas que se pintaban, estaban todas en el infierno. Las vi allá, hermano. Vio esa gente que tienen visiones, que van al infierno, bajan y suben, no sé cómo hacen, pero bajan y suben. Y dice que vieron las hermanas que estaban pintadas allá en el infierno. Entonces, la salvación ahora es por gracia, más tenemos que agregarle un legalismo de que las hermanas no se pueden pintar, porque si se pintan, ¿a dónde van? Si se cortan el cabello, como decía un pastor, la hermana se cortó el cabello, hermano, puede creer, y se perdió la salvación. Yo digo, aberrante, ¿cómo va a decir eso? Así que la salvación está para que vino Cristo a sufrir la ira del Padre allí en la cruz del Calvario. ¿Qué sufrió Cristo en la cruz? No solamente pagó nuestros pecados, allí Él sufrió toda la ira del Padre, la ira que era contra nosotros. Es el siervo sufriente que sufrió la ira del Padre por culpa de nuestros pecados. ¿Para qué iba a venir Cristo si lo único que precisaban las hermanas no pintarse? Lo único que precisaban los tacones. La otra vez mandé para una de mis hermanas, una predicadora, decía, las hermanas que usan tacones, así que si usted usa tacones está destinada para el infierno. Así que ¿para qué? Si Cristo dice, las mujeres que quieren salvarse no usen tacones. Es una aberración, pero esas cosas están en nuestro medio y están aceptadas y nadie las combate, parece que nadie las combate, o que poco se lo combate, por amor de Dios. A la salvación no tenemos nada que agregarle, está completamente completa, perfectamente perfecta, como decía un doctor teólogo. Amén, hermanos. Amén. Nada que agregar, nada que agregar. Ah, no diezmas, nos gritaba un pastor. No diezmas, los que nos diezman, todos para el infierno. Así que la salvación, ¿para qué venía Cristo a sufrir la obra del Calvario? La cruz del Calvario, el sufrimiento indescriptible que sufrió el Señor Jesucristo, si lo único que precisábamos era diezmar. Porque está escrito, vosotros me habéis robado, malditos sois, con maldición. Y ahí sigue. Así que es la obra de gracia de Jesucristo más el diezmo. ¿No? ¿Es así o no es así? No es así. Pero con tal de acomodar a sus codicias, muchas veces eso hace poco también escuchaba una predicadora famosa, tiene miles de personas, y ella decía, un pastor nos gritaba también una vez, vos tenés que hacer el 50%, Cristo hizo el 50%, vos tenés que hacer el otro 50%, ¿qué estaba enseñando a hacer él? La salvación, ¿por qué era? Por obras. Y el que anuncia ese otro evangelio, dice que Pablo se cae bajo ¿qué? Maldición. Y bueno, vamos a creer que este hombre era ignorante, porque era un poco ignorante, no tenía conocimiento a veces. Pero el otro día escuchaba a esta famosa pastora allá en Estados Unidos, enorme la cantidad de gente que tiene. Dice que Cristo hizo el 60%. El otro 40% lo hacemos nosotros. 15% con el diezmo, el diezmo tenía que entrar. 15, 10 con las obras, no sé qué era, sacaba cuenta en un pizarrón. Y todo el mundo, amén, amén, amén. Otro evangelio diferente, maldito. Y la gente, amén. Están entre nosotros, los otros salieron de nosotros, ¿no? Estos se quedan dentro de nosotros. Y tienen el aplauso y el beneplácito de la gente. La ignorancia. Los ladrones van al infierno. Vosotros me habéis robado, ¿no? Ya está. Me decía el dueño de la radio, alguna vez tuve un programa de radio, y una vez que me encontré con él, dice, mirá esa gente.
esa gente sí trabaja bien, me dice, ¿no? Me estaba golpeando a mí. Me estaba golpeando a mí, con altura me estaba golpeando. Me señala para una iglesia evangélica. Esa gente sí trabaja bien, me dice. O sea, que yo aprendiera a esa gente. Claro, son mercaderes de la fe. Y esa gente que él me decía que trabaja bien, por ejemplo, una persona, una señora me decía que para irse a la casa, después que ya habían dado los votos, después que ya habían ofrendado, después que habían dado el voto, la consagración, la siembra, no sé de qué, el voto, el contravoto, el recontravoto, el ultravoto, después que habían dado la ofrenda, el diezmo, dice que para llegar a la casa con la bendición había que tener una ofrenda de 1.000 pesos para llegar a la casa con la bendición. ¿Y cómo está? Dan 3 cultos al día en un enorme lugar. Y están dentro de nosotros parecidos y reconocidos como, definidos como evangélicos. No, son el otro evangelio diferente del diablo. Parecido en algo, pero es diabólico. ¿Por qué la gente no discierne? Porque la gente que es ignorante de qué? Las escrituras. Ignorante de la palabra. Este sí es el verdadero peligroso evangelio, hermanos, que está entre nosotros. El evangelio diferente vende las bendiciones, ¿sí o no? Pactos, siembras, votos, campaña del milagro, campaña de no sé de qué, estamos en campaña para tus hijos, si vos diezmás, si vos haces un voto con Dios, no sé qué, tu hijo se va a convertir, tu hijo va a tener la victoria, ¿sí? ¿Sí? Pero ¿de dónde sacamos eso? ¿Eso es otro evangelio? ¿De dónde? Diferente. Pero ¿anda eso o no anda ese negocio? ¿Están entre nosotros o no? Vende las bendiciones. Supersticiones. Hay que llevar la foto. Nos pedían la foto. Llevaban la foto, ¿no? Llevaban la foto. ¿De quiénes que piden foto? Los brujos. Brujos. En las iglesias, reconocidos como evangélicos. Pero así estamos. Esa es la condición espiritual de la cual estamos nosotros con la fe evangélica, combatiendo entre tanta confusión y desorden que vienen para ser los que vienen enviados por el diablo a pervertir, desordenar, agitar, quitar el equilibrio, lo natural, para impedir que las almas se sigan consagrando en el camino de la gracia, en el evangelio de la gracia, en el camino del amor de Dios, en la gracia de Jesucristo. Todo es gratis. Dice la palabra de Dios. Algún hermano también me decía una vez, ¿no? La campaña del milagro. Un hermano me decía, no, yo no he ido, hace días que no he ido. Una vez visité a un hermano, una persona que no conocía, que me invitó para ir a visitarlo a la casa, y lo invité para ir digo, vaya, concurre, usted se congrega. Sí, a veces me congrego, dice, pero ahora hace días que no voy, porque no tengo la Juanita, y dale con la Juanita, y yo le digo, la Juanita, digo, ¿quién es Juanita? No me deja ir la Juanita. Digo, pero ¿quién es la Juanita? ¿Una hija suya? ¿Por qué usted no va a la Juanita? Dice, no, la Juanita es porque el pastor me dice que cada domingo que yo tengo que ir a la iglesia, tengo que llevar la Juanita. Y digo, ¿qué es la Juanita? El papel de 1.000 pesos, pero estoy hablando de hace 15 años atrás. El apóstol pedía para ir a la iglesia los domingos llevar no menos que la Juanita. La Juanita y Barulú, que está en el billete de 1.000 pesos. ¿Pero cómo están las iglesias así? Llenas. ¿Salvos? Vengan, todos los sedientos, venid a las aguas, y lo que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero, sin costo alguno, en la boca de Cristo. De gracia recibiste, ¿qué tienen que hacer? Da de gracia. Que Dios nos ayude. Lo del falso, otro evangelio diabólico, tienen falsos estándares de quienes son bendecidos y quienes son aprobados por Dios. La prosperidad material es
es un estándar que para ellos, si eres próspero, te dan aprobado y con el sello ya para la entrada al cielo. Eso es así. Y digo yo, Lucas 16, 19, la parábola que Jesús contó, que estableció allí, que nos habla del mendigo que presentó Cristo. Un mendigo que se llamaba Lázaro, que existió, de hecho que existió, pobre, lleno de llagas, con hambre, sin amigos. ¿Dónde lo ponemos? ¿Arrancamos la hoja? Los estándares falsos del otro evangelio. El evangelio diferente trae desgracia a las almas. ¿Se acuerdan de la iglesia de la Odisea? En el capítulo 3, versículo 17. La iglesia de la Odisea era próspera materialmente. La mayoría de ellos eran prósperos. Tanto que decían, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe, dice Dios, que tú eres un desgraciado, pobre, ciego y desnudo. Y era una iglesia. Y esa iglesia, ¿a qué había hecho con la persona de Cristo, con el sembrador del evangelio, con el que trajo el evangelio? ¿Qué había hecho con Cristo? Yo aquí estoy a la puerta y llamo, a la puerta del corazón. Estaba echado, expulsado de la iglesia. ¿Qué había adentro? Imagínense que lo que había, orgullo, vanidad, soberbia. ¿Será que no está el evangelio de nosotros hoy? La Odisea significa la iglesia que es gobernada por el pueblo. ¿Será que a veces el pueblo no hace imposición para los pastores para que no prediquen del pecado? ¿Creen que alguna vez alguien no me dijo a mí que no predicara más así, que predicara otra cosa? Que no hablara de ciertos requisitos de la Biblia, que no predicara acerca del pecado? Pero hermano, si la iglesia en la que tú estás no confronta el pecado, ponte en guardia para saber si no estás en un lugar que es un lugar del otro evangelio diferente. En el evangelio diferente no hay mensaje ni mención a la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es sinónimo de muerte. Cuando alguien se involucraba, cuando se identificaba con la cruz, todo el mundo sabía que era muerte. ¿Muerte a qué? Muerte al ego. Muerte al yo. La palabra de la cruz trae lo que Cristo sufrió en la cruz. Es muerte al ego, muerto a nuestro yo, muerto a nuestra naturaleza humana, carnal, muerte a mis deseos pecaminosos. Tenemos que, por eso en el evangelio diferente no hay mención a la cruz. Otra característica del evangelio diferente, Filipenses 3:19, ellos solo piensan en lo terrenal. ¿Por qué solo piensan en lo terrenal? Ahí nos tenemos que preguntar nosotros los creyentes, ¿pienso yo en algo más que lo terrenal? ¿O solo me preocupa solo lo terrenal? ¿Por qué los creyentes, la mayoría de los creyentes, dice Pablo, muchos solo piensan en lo terrenal? ¿Por qué? Porque es una consecuencia de que nunca nacieron de nuevo. ¿Por qué digo que es una consecuencia? Porque Pablo escribió en otra de sus cartas, dice, si habéis resucitado con Cristo, ¿qué significa allí? Si hemos nacido de nuevo, si hemos sido regenerados, porque la regeneración y nacidos de nuevo significa lo mismo. Si hemos nacido de nuevo, como cristianos, como creyentes, ¿qué tenemos que buscar también? Buscar las cosas de arriba. Y acá el creyente muchas veces, ¿qué está buscando? ¿Por qué se llenan las iglesias? ¿Qué vino a hacer el apóstol enviado por Dios supuestamente? Hijo, ve a la Argentina y abre 4 portales de abundancia. ¿Y la gente? Allá vamos. Haceme lugar que allá vamos. 4 portales. Cuando la Biblia dice que en Cristo, Dios Padre nos ha bendecido con toda clase de bendiciones, pero espirituales. Porque ahí es otra cosa, ahí entramos en otro punto. El evangelio, otro diferente, solo pone la mirada en las cosas y las bendiciones terrenales. Yo no digo que no nos interesen las bendiciones terrenales.
Claro que nos interesa. El asunto está que solo piensan, solo. La clave es que solo piensan en lo terrenal. Nadie busca el pan espiritual. Y Jesús le dijo, trabajen, no solo por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece. Este le dará el Padre. Tenemos que prepararnos para la eternidad. El pan espiritual, ¿qué es lo que está haciendo Dios? El evangelio diferente produce hijos de desobediencia, que piensan solo en lo terrenal. Filipenses 3:20 dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. El evangelio verdadero produce verdaderos hijas e hijos de Dios, no así el evangelio diferente. El evangelio diferente tiene sus propios ministros. 2 Corintios 11:13. Pablo dice, no son más que falsos apóstoles y engañadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso resulta muy natural que sus servidores, ¿qué son? Los ministros de Cristo, servidores del diablo, se disfrazan de personas de bien. No se van a disfrazar con el cuerno, con una calavera. No. Pero así habrán de terminar como sus hechos merecen, dice esta versión. Disfraz o disfrazarse significa disimular, desfigurar la forma natural de alguien o algo para no ser conocido. ¿Y por qué la gente no los discierne? No conocen el evangelio verdadero. El evangelio diferente, dijo el cantante cristiano que ya no era cristiano, ya no es más cristiano, para mí no es más cristiano. El cantante impío, diría yo, hoy, dijo el otro día, la última herejía que dijo que el cielo no es importante para mí. Que lo diga yo, un pastor de poca monta, como quien dice, de poco alcance. Pero este hombre tiene miles de seguidores en todo el mundo. Y decir que el cielo no es importante para mí, está llevando a cuánta gente a dejar de importarle las cosas de arriba, las cosas del cielo. El cielo no tiene importancia para mí. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo Jesús nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Promueve sistemáticamente, el evangelio diferente promueve sistemáticamente las riquezas terrenales, materiales. Por eso el evangelio no tiene importancia para él. El cielo no tiene importancia para él. Porque él solamente que busca materiales, espirituales. Judas 1:4, del 10 al 13 también. Porque por medio del engaño se han infiltrado ciertas personas a quienes las escrituras ya habían señalado desde antes, desde mucho tiempo antes. El evangelio diferente tiene infiltrados, que son hombres malvados que toman la bondad de Dios como pretexto para ganancias, para una vida desordenada, y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Trabajan, el evangelio diferente tiene infiltrados, por eso muchas veces no los notamos, son infiltrados. La voz y la doctrina de los anticristos, porque son anticristos. Si no tienes el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ¿qué tienes? El Espíritu del anticristo. Son anticristos. Este cantante ya es un anticristo. ¿Por qué digo que está enfatizando porque está enfatizando a un Cristo sustituto? ¿Jesús le dio importancia al cielo o no? Sí. A ver, ¿qué nos recuerda? Dice Juan en 2 Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Recuerden que la palabra anticristo significa el que está contra Cristo, histórico y bíblico, y el que está dándonos un Cristo sustituto. Y este cantante que está presentándonos un Cristo sustituto y está contra lo que enseñó el Cristo verdadero. Porque el Cristo verdadero, hablando de que el cielo para él no es importante, ¿qué dijo Jesús? Haceos tesoros, ¿dónde? En los cielos. En los cielos.
donde el orín y el herrumbre no corrompen, donde la polilla y donde ladrones no minan ni hurtan. Haceos tesoros, ¿dónde? ¿En la tierra? No, en los cielos. Pero ahí están, anticristos, mechados entre nosotros. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo y para recibir completa tu recompensa, dice Pablo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y la palabra extraviarse significa ir más allá de los límites. ¿Los límites? ¿Cuál límite será? Ahí está, perfecto. 1 Corintios 4:6. Dice Pablo, lo digo para que ustedes, por nuestro ejemplo, aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito y para que nadie se hinche de orgullo. ¿Sale de la enseñanza de Cristo? ¿Que el cielo no es importante? Sale de la enseñanza de Cristo. Está enseñando, está presentando otro Cristo sustituto. Y entra en el encaje perfecto de como anticristo. Está contra el Cristo histórico y bíblico y está dándonos un Cristo sustituto. Otro evangelio diferente. Diabólico y maldito evangelio diferente. Mirad por vosotros mismos, ya lo dijimos. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Extraviarse lleva a la idea de ir más allá de lo que Cristo enseñó. Todo aquel que vaya más allá de la enseñanza de Cristo y la cambie, dice esta versión, está clarísimo, la versión más popular, no tiene a Dios. Todo aquel que vaya más allá de la enseñanza de Cristo y la cambie, no tiene a Dios. Pero el que viva de acuerdo a ella tiene al Padre y tiene al Hijo. Si estás en esta situación, hermanos, te recuerdo lo que dice la palabra de Dios. Tal vez nosotros no, pero tal vez alguien que pueda oír puede estar en esta situación, en estos lugares donde... Y el Cristo histórico no es estas personas que sirven a un evangelio diferente, enviados del diablo. Tenemos que sujetarnos a la revelación de lo que está escrito. Y eso implica que no a las nuevas revelaciones, a los sueños, a las visiones. Y ojo con creer a todo lo que dice Dios me habló, Dios me dijo. No, lo que escuchamos en nuestro corazón tiene que estar en consistencia con lo que está escrito, con lo que Cristo enseñó, con lo que es la doctrina de Dios. ¿Sí o no? Amén. Pablo dice, yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo. Y quiero presentarlos ante Él puro como una virgen. Pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la devoción pura y sincera a Cristo. Ustedes soportan con gusto a cualquiera, y eso es una realidad hoy, hermanos, que no seamos nosotros, que seamos agentes de ayuda y de bendición para otros hermanos que están en ese engaño, en esa mentira. Que Dios nos ayude a hablar, a testificarles, a esclarecerles sus mentes, por si alguien quiere oír. Por si alguien quiere salir a la luz y conocer el verdadero evangelio de Cristo. Cualquiera que llega, ustedes soportan con gusto a cualquiera que llega hablándoles de un Jesús diferente del que nosotros les hemos predicado. Y aceptan de buena gana a un espíritu diferente del espíritu que ya recibieron. Y un mensaje de salvación diferente del que ya han aceptado. Sí, lamentablemente yo creo que sí, que en nuestra realidad hoy hay muchos lugares, corazones que tienen otro Jesús, esperemos que no seamos nosotros, tienen otro espíritu y tienen otro evangelio que es diabólico. Dios, permítame hacer una reseña del verdadero evangelio de Cristo. Permítame hacer una reseña del verdadero evangelio de Cristo. Porque a veces no la tenemos clara, ¿no? Está tan desvirtuada la cosa que considero que hice una reseña, pedí a Dios que me guiara en el Espíritu Santo para hacer una reseña de lo que es el evangelio de Cristo.
El Evangelio de Cristo. Ahora hablamos de los falsos evangelios, hablamos del diabólico, otro evangelio diferente, y ahora hablamos del Evangelio de Cristo. Quiero hacer una reseña. El Evangelio de Cristo, hermanos, presentado por el mismo Cristo. Cuando Cristo precede en el Evangelio, cuando aparece el Señor y comienza a hablar el Evangelio, antes que el Evangelio, Jesús viene precedido con una demanda. La gracia del Evangelio en la boca de Cristo viene precedida con una demanda. ¿Cuál era? Arrepentidos. 3:15, Marcos. Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El Evangelio de Cristo tiene su propia doctrina. La doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? ¿Cómo saber cuál es la doctrina de Cristo? ¿Cómo saber? ¿Qué es doctrina? ¿Qué es doctrina? Enseñanza. ¿Cómo saber cuál es la enseñanza de Cristo? Pues leyendo, escudriñando, meditando en las cosas que enseñó Cristo. Todo lo que enseñó Cristo, eso significa que eso es el conglomerado, se llama la doctrina de Cristo. Tienen su doctrina propia, el Evangelio de Cristo tiene su doctrina propia. Amén, hermanos. Amén. Por eso Juan dice, si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina, el que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene al Padre ni tiene al Hijo. ¿Cómo saber cuál es la doctrina de Cristo? Pues todo lo que yo enseño, todo lo que se me enseña, tiene que estar fundamentado por la palabra de lo que enseñó Cristo. Tan simple como eso, hermanos, para sacarnos nuestras dudas. Segunda de Juan 1:9, eso le explica el apóstol Juan. En primer lugar, tiene un llamado al arrepentimiento a todo ser humano. Lucas, arrepentidos, manda el Señor. Lucas 9:52, dice que se arrepientan. En Lucas 9:56, arrepentidos, manda arrepentirse en primer lugar. Y el Señor sabemos que quiere que todos se arrepientan y que vengan, que todos los hombres en todo lugar se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Pero en primer lugar, ¿qué demanda el Evangelio de Cristo? Arrepentimiento. Tiene un arrepentimiento en el primer lugar. Tiene la inmutable prioridad de salvar a las almas. Él vino para sanar, Él vino para liberar, Él vino para dar libertad, liberación o salvar las almas. Yo no vine, simplemente voy a citar yo no vine a perder las almas, yo vine a salvarlas. Esa es la inmutable prioridad del Evangelio de Cristo. Él vino para salvar las almas, no a perderlas, dice Él. Eso está en Lucas 9:56. El Evangelio del reino de Cristo quiere consolidarse como rey en nuestro corazón, porque Él dijo el Evangelio del reino. ¿Dónde quiere consolidarse Cristo como rey? En nuestro corazón. ¿Cómo se logra eso? Siguiendo los principios de Juan. Es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Dónde quiere consolidar el reino primero Dios? Porque el rey todavía no vino con su reino. Está en el cielo, va a venir. El rey va a venir. Amén. Pero ¿dónde está consolidado el reino de Dios? En el corazón del creyente que se rinde a los pies del Salvador. Es el Evangelio del reino quien quiere consolidarse como rey en el corazón del creyente. Tiene una insustituible demanda, Mateo 6:33. Primero busquen, ¿qué cosa? La prosperidad, la riqueza, la sanidad, el milagro, la liberación. ¿Qué busquen? El reino de Dios y su justicia. Y ahí la palabra justicia significa hacer vivir la palabra de Dios. Es necesario cuando Juan no lo quería bautizar y el Señor le dice, bautízame. Es necesario que cumplamos toda justicia, toda demanda de la palabra de Dios, Jesús la cumplía. Eso es lo que Dios quiere. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, ¿cómo vienen? ¿Cómo le cambiaron ahora? ¿Qué primero busca? ¿Qué primero le damos a la gente? ¿Qué le ofrecemos primero a la gente? El Evangelio del revés. ¿Creemos en la sabiduría de Dios? Claro que sí. El Evangelio de Cristo tiene su doctrina. ¿Cuál ya lo dijimos? La doctrina de Cristo está ya registrada en las Escrituras.
El Evangelio de Cristo tiene su doctrina registrada en las Escrituras. No en lo que nos dicen ahora, que Cristo le habló, que Cristo le reveló, que Cristo me paseó, que Cristo me dijo no sé qué, que me mandó con un mensaje. Yo no estoy obligado a creerlo, porque ya el canon bíblico está cerrado, está conformado. Las Escrituras son suficientes para nosotros. Las buenas noticias de salvación que Cristo nos trajo y toda añadidura es por gracia y solo por gracia, sin obras humanas, hermanos, sin necesidad de pagar nada. Cuando la Biblia nos demanda en el Nuevo Testamento ahora las ofrendas, ¿cómo dice Dios que lo tenemos que hacer? Por un corazón de voluntad propia. Cada uno dé como propuso, ¿cómo? En su corazón. Claro que tiene que ser generosa. Y sigue hablando de nuestro agradecimiento a Dios. Pero no podemos imponer nada. No significa que eso no tenemos que agregar nada para la salvación, que ya está en la justicia de Cristo. Las nuevas que Dios nos trajo es todo por añadidura, es por gracia. Su salvación está consumada, completa, perfecta. Su resurrección y ascensión son evidencia de la plena satisfacción que trajo al Padre su bendita obra ejecutada en la cruz del Calvario. Cuando Cristo resucita y asciende, significa que la obra de Cristo fue satisfacción completa al Padre. Trajo una satisfacción completa la obra de Jesucristo al Padre. El Evangelio de Cristo y su buena noticia de salvación tendrá o producirá obras que evidencian esa salvación en aquellos que depositen fe en Cristo y su palabra. La salvación va a traer obras. No somos salvos por obras, pero la salvación inevitablemente dice que hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. El Evangelio de Cristo tiene un milagro sobrenatural que ningún falso evangelio, ni tampoco el evangelio diabólico llamado por Pablo otro evangelio diferente. ¿Cuál es el milagro sobrenatural inmensurablemente valioso? ¿Cuál es? El nuevo nacimiento, la regeneración. Nada, no hay otro evangelio que lo pueda hacer. No hay otra religión que haga eso. Todos los otros milagros son factibles de Satanás para hacerlo. Me acuerdo de Satanás cuando le habla a Cristo, ¿no? Y le dice en Mateo 4 allí, en la tentación, todo esto te daré. Y había un montón de cosas que el diablo le ofreció y Cristo no dijo nada, ¿eh? Pero ¿cuál era el precio? Pero había cosas que el diablo ofrece. Y dice que el anticristo cuando se genere va a hacer milagros, que va a hacer milagros tremendos. Entonces los milagros no son evidencia de nada. La regeneración o el nuevo nacimiento es un milagro que nadie lo puede igualar. No hay otra religión, no hay otro evangelio, solo el evangelio de Cristo lo puede hacer. Podemos decir gloria a Dios. Amén. Un milagro sobrenatural. El único milagro con sello divino. Nuevas criaturas, los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso el Evangelio de Cristo pone su énfasis en la palabra de Dios. ¿Por qué pone su énfasis en la palabra de Dios? Lo que menos ponen énfasis hoy en las reuniones, muchas veces, no en todas, pero en muchas congregaciones, lo que menos se pone énfasis es en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no se pone más énfasis? ¿Qué va a producir eso negativamente? ¿Qué va a traer? Que personas no van a nacer de nuevo, porque Jesús dijo que es necesario que nacer de agua, de la palabra y del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre habla junto con la palabra, el Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué el Evangelio de Cristo tiene énfasis en la palabra? Porque somos nacidos por la simiente incorruptible de la palabra de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. El Evangelio de Cristo forja discípulos, no junta gente. La gente se impacta con un conglomerado de gente, ¿no? Y ahí está Dios porque están mucha gente. Pero el Evangelio de Cristo no nos mandó a juntar gente, nos mandó a forjar discípulos, que es diferente totalmente. El Evangelio de Cristo fundamenta discípulos, esos discípulos, ¿a través de qué? ¿Del baile? ¿De la danza? ¿De la alabanza? De la enseñanza. Id y haced discípulos, enseñándoles. ¿Cuánto? Todas las cosas. Oh, que Dios nos ayude. El Evangelio de Cristo no es tener membresía abundante, terrenal.
Es preparar gente para que tenga y entre en la membresía celestial. Los discípulos volvieron contentos y le dijeron, Señor, a los demonios se nos sujeta en tu nombre. No os regocijéis de que eso haya acontecido, sino de que vuestro nombre estén escritos en el libro de los cielos. El Evangelio de Cristo no consiste en riquezas terrenales, efímeras, pasajeras. Jesús dijo que había un hombre que había provisto mucha riqueza, pero dice, esa noche vinieron a pedirle su alma y él dijo, necio, lo llamó de necio. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Tarde o temprano nos vamos de esta tierra, ¿sí o no? Amén. Amén. ¿Y cómo nos vamos a ir? Desnudo vinimos, de recuerdo para quien quiera creer y recordar, y desnudo nos iremos. Hagan tesoros. El Evangelio de Cristo no consiste en riquezas terrenales. Sí nos mandó a ser ricos. ¡Ah, gloria a Dios! Pero en fe. Sean ricos en fe. ¿No ha dado el Evangelio Dios a los pobres para que estos sean ricos en fe y herederos de las promesas que Dios ha prometido a quienes le aman? Amén. Ricos en buenas obras también Dios nos manda a ser. Porque a través de esas riquezas de buenas obras se glorifica el nombre de Cristo mismo. Ricos en buenas obras, ricos en la riqueza de su gracia. Podemos y debemos, a base de nuestra unión con Cristo, tener y conocer la riqueza de su gracia. Hagan tesoro en los cielos donde la polilla y el orín no corrompen, dijo Jesús. El Evangelio de Cristo demanda esfuerzo en la gracia, algo que la gente no quiere. Esforzaos a entrar, porque digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzarse sin la gracia no sirve de nada, pero esforzarse en la gracia nos ayuda a llegar. Amén. Esfuérzase a entrar. Porque muchos que no se esfuerzan, ¿qué les va a pasar? Tan simple como dijo Jesús, no entrarán. El Evangelio de Cristo y su gracia demanda andar en libertad, no en libertinaje. ¿Qué es andar en libertad? Tener la libertad, valga la redundancia, de elegir lo bueno, de elegir lo que me edifica. ¿Tenemos esa libertad? Amén. Amén. No en libertinaje. No nos da pie para el libertinaje. Hacer, escoger, elegir lo que es bueno, agradable y perfecto a Dios. Como decía Cristo, yo hago siempre lo que le agrada. No así el otro evangelio diferente. Convierte la gracia, dice el apóstol Pablo, de Dios en libertinaje. Algunos dicen, ustedes que hacen énfasis en la gracia, ¿saben lo que enseñan a la gente? Que la gente dice, yo soy salvo por gracia, ahora hago lo que quiero. No, estás equivocado, te falta. Romanos 6:18 dice que ya dejamos de ser esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos, siervos ¿de qué? De la justicia. ¿Podemos decir amén? Amén. El que no es siervo de la justicia no conoce la gracia, tan simple como eso. Porque la gracia, dice, nos enseña a vivir justa, piadosamente y en sobriedad. La gracia enseña al creyente cómo tiene que vivir. Juan 14:13, el Evangelio de Cristo habla, testifica, se prepara para el regreso de su Rey. Juan 14:3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué se va a tomar a mí mismo? ¿Qué quiere decir eso? Se va a ver en creyentes parecidos a Él. Amén. Que estemos así, Amén. parecidos a la imagen de su Hijo. Dice que nos vamos conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. El Evangelio de Cristo, hermanos, tiene esta esperanza. 1 Juan 3:3. Esta esperanza del regreso al Señor. El mundo está quedando oscuro, está quedando fatal, terrible, fatídico, y asusta un poco, pero el creyente tiene esta esperanza. Por eso dice, el que tiene esta esperanza del regreso al Señor, que no la provee el Evangelio, el otro Evangelio diferente. No se hace mención de la venida del Señor Jesucristo, no se hace mención. Es solamente las bendiciones terrenales, efímeras, pasajeras. Pero el que tiene esta esperanza en la venida de Cristo, se purifica a sí mismo. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen los demonios.
Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Estad alerta, dice Jesús, 21:34 de Lucas. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación. La palabra disipación significa desperdicio. No desperdicies el tiempo, no desperdicies la palabra que llega a tu corazón, a tu vida. No la desperdicies. Amén. Amén. Vuestro corazón no se cargue con disipación, con desperdicio, embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Que Dios nos ayude a estar preparados. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos la bendición de lo alto, Señor. Dejamos extensiva tu misericordia, Señor, a través de esta palabra para nuestros propios corazones, nuestras propias vidas, pero también la vida de aquel que puede oír y puede entender, puede ser alcanzado por tu gracia, Señor. Que la gracia de tu palabra corra y sea glorificado tu nombre, Señor, salvando, redarguyendo, Señor, convenciendo de pecado, de justicia y juicio con la obra potente y la diversidad de operaciones que hace tu Espíritu Santo. También te rogamos, como siempre, oh Dios, que tengas tu misericordia y según tu dispensación de tu gracia divina, Señor, en la soberana voluntad suya, Padre, rogamos que milagros, señales y maravillas puedan acontecer en aquellos que pueden creer y recibir un milagro, una señal, una manifestación de gracia, Señor, en los cuerpos enfermos, Dios mío, en la provisión, en la familia, en los hogares, en las dificultades, que tu gracia abra puertas de bendición, Dios mío, derrama bendiciones hasta que sobreabunde, Señor, que las bendiciones, esas bendiciones que nos sigues y nos alcancen esta noche a través de la gracia de Jesucristo y el poder de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo, pues tu palabra misma dice que tú confirmabas la palabra en la antigua iglesia primitiva, Señor, confirmando la palabra a través de las señales que la seguían. En el nombre de Jesús proclamamos por fe y por gracia, gratitud en nuestros corazones por cada gracia, Señor, recibida, por la luz de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Proclamamos, Señor, como siempre lo hacemos, que la gracia, Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Gracias.